tenemos nuestra Santa Cena, voy a compartir con la iglesia un consejo que Dios me está bendiciendo estudiando un libro que yo os voy a invitar a toda la iglesia, o sea, que lo leáis. ¿Cuántos han leído el libro de Jonás? Pues el que no lo haya leído, yo te invito a que lo leas. No te voy a robar mucho tiempo. ¿Sabes cuántos capítulos tiene el libro de Jonás? 4 capítulos. ¿Sabes cuántos versículos tiene el libro de Jonás? 48 versículos. O sea que te pones y en 5 minutos te has leído el libro. Un libro de la Biblia, 5 minutos. Pues yo llevo toda la semana leyendo una y otra vez este libro, una y otra vez. Tanto que a veces, incluso cuando estoy así con los ojicos cerrados, me pongo la Biblia dramatizada y me pongo el libro de Jonás y lo escucho también. Porque si no te apetece leer, también puedes escuchar la Biblia. Yo no sé las veces que lo he leído y lo he escuchado, pero cada vez que voy a este libro, Dios me habla. Hay 3 libros que son aborrecidos por Satanás en la Biblia. Uno de ellos es el libro del Génesis, que profetiza la encarnación del Hijo de Dios en la tierra. Otro de ellos puede ser Daniel, que profetiza la segunda gloriosa venida del Hijo de Dios a la tierra. Te puedo asegurar que un tercero puede ser Jonás, que nos habla de lo que el Hijo de Dios haría en la tierra: morir y al tercer día resucitar. Jonás era un profeta del Antiguo Testamento. Jonás era de los que les metieron en el saco de los profetas menores. Pero mira si Jonás era diferente a todos los profetas, que cuando los profetas escriben sus libros, porque hay libros de profetas que es una sola hoja. Los libros, los profetas menores, se les llama menores porque, como este libro, 4 capítulos, y Joel tiene igual 4 o 5 capítulos, Ageo lo lees, te sientas tomando un café y lees el libro. Por eso se llaman profetas menores. Pero todos hablan de lo que Dios les dijo que dijeran al pueblo. Todos. Pero Jonás no. Jonás es un profeta diferente a todos los demás, porque el libro de Jonás no cuenta lo que Dios le dijo que dijera al pueblo. Alguien dijo que el libro de Jonás es la historia resumida, una historia breve que ningún escritor ha podido escribir, una historia tan corta pero a la vez tan hermosa. ¿Saben ustedes que del libro de Jonás se han creado? ¿Os vais a pasmar? ¿De dónde te crees que le vino la idea a Walt Disney? ¿Qué le pasó a este personaje? A Pinocho. ¿Qué le pasó? ¿Se le tragó qué? Una ballena, ¿no? ¿Y estuvo dónde? Allí dentro, ¿no? Hasta que fue liberado. ¿De dónde te crees que vino la idea? Porque en el libro de Jonás, como vamos a ver, había un gran pez que se tragó a Jonás y estuvo 3 días dentro del gran pez. Tanto es una historia tan increíble que muchos creyeron que Jonás no existió, que era como una parábola, algo inventado. Menos mal que Jesús luego diría que esto es una serie de muchos mensajes, este sería el primero, pero Jesús luego él diría: he aquí uno mayor que Jonás. Y hablaría de Jonás y los ninivitas, dando a demostrar que Jonás existió,
y que lo que cuenta el libro es real. Eugenio, pero que un gran pez se coma a un hombre y esté dentro 3 días y viva, ha pasado. La Biblia me dice que así sucedió. Y hazme caso que yo me creo lo que dice este libro. Ahora veremos por qué. No era un pez normal, no era una trucha. La Biblia dice que era un pez preparado. Y ahora vamos a ir ahí. Jonás era un profeta. Era un profeta que profetizó. De hecho, vivió al lado de Capernaum. Y era un profeta que los judíos le respetaban. O sea, nosotros a lo mejor podemos hablar de Jonás. Jonás es un rebelde, Jonás es un desobediente, Jonás que no quería ir allí, Jonás esto y Jonás lo otro. Para los judíos, Jonás era un profeta fiel y un profeta respetado. 4 capítulos tiene el libro. Capítulo 1, Jonás huye de Dios. Vaya idea, ¿eh? Capítulo 2, Jonás aclama a Dios. Capítulo 3, Jonás predica en Nínive. Capítulo 4, Jonás se enfada con Dios. Ya os he resumido el libro. Yo, después de estudiar, estoy estudiando este libro, me he encontrado, Dios me ha hablado en muchas partes del libro. Yo he encontrado un patrón. Hay cosas que se repiten y son muy curiosas. Yo al menos he encontrado 3 patrones, pero yo solamente voy a hablar de una. De lo primero que Dios me ha hablado en este libro. Jonás capítulo 1, verso 1. Ahora es cuando digo que quizá a la mitad de la predicación se marche media iglesia, porque no es una predicación típica, porque hoy vengo a hablarte un tema doctrinal para hijos de Dios. Hoy no te vengo a hablar, si quieres ir al cielo, levanta la mano y te vas a ir al cielo. No. Hoy yo no vengo a predicarte un evangelio triunfalista. ¿Sabes qué es un evangelio triunfalista? Que si estás en Dios todo te va a ir bien. Todo está bien, todo maravilloso, todo es bueno. Queremos un evangelio donde si Dios me bendice económicamente, amén. Donde si Dios me usa, amén. Donde si todo me va bien, gloria a Dios. Es un evangelio triunfalista. El evangelio no es triunfalista, el evangelio es triunfante. El evangelio es que el cristiano sale vencedor, pero a veces, hasta que venzas, Dios te desarma por completo. Desbarata tu vida en todos los sentidos. Pues yo vengo a hablarte hoy. Voy a traer al campo del ángel alimento sólido, para que te hagas una idea de lo que es Dios y cómo trata Dios a sus hijos. A lo mejor la gente que no es hijo de Dios, esto le va a sonar un poco chocante. Pero ¿cuántos hijos de Dios hay aquí en esta tarde? Y yo creo, mira, sé que Dios te va a hablar como Dios ha hablado a mi vida. Esta palabra ha sacudido mi vida muy fuerte. Y vino palabra de Jehová a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Miren lo que hace Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Sabes qué es Tarsis? Según los cartógrafos, los que estudian la geografía, Tarsis dicen que la ubican en el estrecho del Gibraltar, que luego la llamarían la ciudad de los tartesos. En otras palabras, Tarsis es España. Y Jonás vivía en Israel, Capernaum, cerca, en una ciudad que estaba cerca. Se llamaba Gat Eter, se llamaba la ciudad donde él vivía. Le viene la palabra de Dios y le dice: Jonás, ves a Nínive a predicarles. Y Jonás escucha, mira, si escucháramos a Dios como escuchaban los profetas a Dios.
Oigan, si lees la Biblia es maravilloso. Te invito a que estudies. Es que, mira, el libro te lo dice alguien que es amante de la escritura. A mí me encantan todos los libros. Me encanta leer. Ahora estoy leyendo 2 o 3 libros a la vez que he sacado de la biblioteca. Me encanta. No hay libro como la palabra de Dios. Si lees los viajes del apóstol Pablo, ¿pero qué tenían? Un GPS en la cabeza. Y le viene palabra de Dios a quien le dice, predica a todo el mundo, a todos los gentiles. Cogen un barco y dice, y le vino la palabra de Dios y dijo, en esta ciudad no entres. Y no entran. Y van a otra ciudad y dice, y el Espíritu de Dios le dijo, aquí ni prediques. Pero vamos a ver, Dios a Pablo, ¿a qué le llamó? ¿No le llamó a predicar? Pues cuando Dios le decía, ni prediques, decía, es Dios quien me está hablando. A lo mejor a mí me dice, no prediques en el campo del ángel. Digo, te reprendo. Porque ¿a qué me ha llamado Dios? A predicar. Y ahora me viene una voz y me dice, no prediques. Lo más normal es que alguien diga, esa voz viene del enemigo. No, Pablo era como un GPS, a la derecha, a la izquierda, en la glorieta, a la tercera salida. Dios le decía, no entres aquí, no vayas allí, aquí predica, aquí no predica. Escuchen, que filtraba todo Pablo y escuchaba la voz de Dios. Ahora un profeta le dice, vete a Nínive a predicar. Y dice la Biblia que baja a un puerto marítimo y le dicen, ¿cuál es el lugar más alejado? Al sur, Tarsis. ¿Cuánto vale el pasaje? Tanto, toma. Y se metió en el barco para huir a Tarsis. ¿Y sabes para qué se metió allí? Para huir de la presencia de Dios. Campo del ángel, te tengo una noticia, nadie puede huir de la presencia de Dios. David decía, si subo a los cielos, allí estás tú. Si desciendo al Seol, allí te voy a encontrar. En otras palabras, ¿dónde te meterás que el ojo de Jehová no te vea? Y Dios ve que paga un pasaje. Tarsis y Nínive no estaban de aquí a San Fernando, no. De Tarsis a Nínive había 3.500 kilómetros. ¿Por qué se quería ir allí Jonás? Bueno, hay varias razones, ¿no? Podíamos discutir. ¿Se fue allí porque era un rebelde malo? Bueno, la Biblia dice que él era un profeta y Dios le hablaba. Y si Dios le quería usar, sería por algo. Bueno, entonces no quería ir porque tenía miedo a los ninivitas. Oigan, es que predicar a los ninivitas no era predicar aquí en el Campo del Ángel, ¿eh? No. Los ninivitas eran asirios. La capital de Asiria era Nínive. Y los ninivitas cogían a los judíos. ¿Saben lo que los hacían? Los ponían en un postes. Perdónenme la expresión, los desnudaban. Eran expertos en despellejarlos por completo. Cogían cuchillos afilados y empezaban desde la huella dactilar, los cortaban, arrancaban los brazos, arrancaban directamente la piel, ponían otro póster enfrente y colgaban sus pieles. Eso es lo que hacían los ninivitas con los judíos. Cada vez que los asirios tomaban a los judíos, cuando no les sacaban la piel a tiras, los sacaban los ojos, los cortaban las narices, los arrancaban la lengua. No se las cortaban, lo arrancaban directamente. Eso hacían los ninivitas a los judíos. Y ahora le viene la voz de Dios y le dice, predica a Nínive. Y él es judío. ¿Sabes por qué no quería predicar? Lejos de fantasear, la Biblia responde. Cuando él va, predica, y Dios tiene misericordia, dice la Biblia, y dijo Jonás, por esto no quería ir. Es que lo dice él. La pregunta, ¿por qué no quieres ir a Nínive? Dice Jonás capítulo 4, verso 2, por esto no quería ir yo a Nínive, porque sabía que tú les ibas a hablar. Ellos se iban a arrepentir, tú les ibas a convertir y tú los ibas a salvar.
En otras palabras, no quiero ir a Nínive porque conozco tu corazón. Vivía tan pegado Jonás al corazón de Dios que Jonás sabía lo que Dios era capaz de hacer con los ninivitas. A él no le gustaban. Prepárate para que Dios te envíe cosas que no te gustan. Prepárate para que te haga vivir cosas que no te gustan. Y Eugenio, ¿qué me va a hacer a mí Dios vivir cosas que no me gustan? Mira, ahí tengo la primera. Esto es como una semilla. Ahí te lanzo la primera cosa que no quieres vivir. Dios te va a hacer vivir de una manera que no gustas. Amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Y si no lo hago, dice, para que lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Te das cuenta por qué he dicho que esto es alimento sólido? Para que lleguéis a ser, como diciendo, si no sois capaces de hacerlo, no seréis capaces de ser hijos. Tengo un plan contigo. Ve a los ninivitas. Jonás sabe que al que Dios habla deja de hacer maldades. Te pasas las 24 horas del día pensando y haciendo maldades. No has oído todavía a Dios. Porque el que ha tenido un encuentro con Dios no le apetece hacer maldades a nadie. El que ha tenido un encuentro... Mira, cuando Dios te habla te cambia la vida, hermanos. No eres el mismo. Es que no puedes ser el mismo, hermanos. Cuando Dios te habla, cambias de verdad. Y se quería huir. Pero ocurrió algo. Y mira el título del mensaje, en la mitad del mensaje. Pero Dios lo tenía todo preparado. Él quería huir, ¿no? Jonás capítulo 1, verso 4. Ahora es cuando viene el alimento sólido. Que a lo mejor te va a costar digerirlo un poco. Pero Jehová hizo levantar un viento en el mar tan grande que golpeó el barco donde estaba Jonás y creían que todos se iban a morir. ¿Qué levantó Dios en el mar? Una gran tormenta. Ah, pero yo creía que era el diablo el que levantaba tormentas en mi vida. A veces sí. Hay tormentas que las provoca el diablo. Te digo una tormenta en el mar que la provocó el diablo. Cuando Jesús se metió en la barca con los 12 y dijo, pasemos al otro lado. ¿Ha visto que hubo una tormenta en el mar? Se levanta y dice él, porque eso podemos demostrar que el demonio ganadero era quien la había levantado. Se levantó y dijo, ¡calla! Y todo se cayó. Porque cuando Satanás levanta una tormenta en tu vida, basta que Dios se levante y diga, ¡vale! Y la tormenta se acaba. Pero lo peligroso es que cuando es Dios el que levanta la tormenta, ve quién la frena. Porque en esta tormenta ni la provocó el hombre, ni la provocó Satanás. Esta tormenta la provocó Dios. Una tormenta tan grande que dice la Biblia que los marineros que oraban a sus dioses para que se calmasen y dijeron, falta uno. Bajaron abajo, vieron a Jonás durmiendo. Despiértate, ¿no te das cuenta que vamos a morir? ¿Tienes Dios? Sí, pero tú, a ver, ¿de dónde vienes? Yo vengo de allí de Judea. Muy bien, eres judío, sí. Tú tienes un Dios, sí. Yo sirvo al Dios que hace. Dice, al Dios del cielo, de la tierra y del mar. Pues ora a tu Dios. Y antes de orar, Jonás sabe que esa tormenta es por él. Número uno, cuando Dios provoca una tormenta en tu vida, sabes que es Dios el que la está provocando y sabes que es por ti. Mira, hay a veces que Dios te arranca la tristeza. O sea, la alegría hace Dios, para mí un ratito, al bolsillo. Por eso dice la Biblia, la tristeza que según Dios es para arrepentimiento. Entonces, hay una tristeza que no viene del mundo, hay una tristeza que viene de Dios, que te arranca la alegría porque eres un pecador. Y como Dios te quiere volver a traer a su redil,
Dice la Biblia, la tristeza que según Dios te lleva al arrepentimiento. Te levantas un día y no tienes alegría de nada, otro día y no hay alegría, otro día y no hay alegría. Es que a lo mejor estás viviendo de una manera para allí y Dios te ha traído tristeza a tu vida para que vuelvas al arrepentimiento. Cuando Dios provoca una tormenta, sabes que es para ti, sabes que viene del cielo. Y Jonás dice, esta tormenta es para mí, tirarme al mar y ya verás cómo todo se calma. Y dice la Biblia que lo tiraron. ¿Sabes por qué querían Jonás tirar? Quería huir. Porque si no estoy en Nínive, Dios no usa mi boca y no habla Dios. Bueno, pues que me tiren en el mar. Total, aquí me voy a morir. Si me muero, yo no hablo. Palabra de Jehová, Nínive. Pero hay, capítulo 1, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un pez. Miren, capítulo 2, verso 10. Jehová mandó al pez a que vomitase a Jonás. Mira el resumen. Jehová hizo, Jehová preparó y Jehová mandó. Jehová hizo una tormenta, Jehová preparó un gran pez y Jehová mandó al pez a que lo vomitase. A veces Dios hace cosas, a veces Dios prepara cosas y a veces Dios te mandará cosas. Y en este caso Dios hace una tormenta. Pero te tengo una noticia, la tormenta que Dios provoca en tu vida no es para matarte, porque antes de hacer la tormenta, Dios había preparado un pez para salvar la vida de Jonás. Esto me demuestra que antes de que venga la tormenta, Dios ha dicho, yo voy a remover tu vida. Voy a quitar tu gitanería, tu orgullo lo voy a aplastar todos tus vicios. Y esta tormenta no es para matarte, porque en el nivel 2 tengo algo preparado. Esta tormenta no va a acabar contigo, porque Dios tiene un plan para tu vida. Hay planes mayores que desconoces. Y Dios quería a Jonás en Nínive. Y como es su hijo, yo te quiero allí en Nínive. La tormenta no era para matarle, porque Dios había preparado un pez. ¿Cómo era? No lo sabemos, es un misterio. Pero dice la Biblia que se tragó a Jonás. Pero antes de tragarlo, Jonás lo pasó muy mal, porque dice la Biblia, en la oración de Jonás puedes saber lo que pasó. Cuando le tiraron, empezó a hundirse. Y las algas que había en el Mediterráneo le empezaron a rodear la cabeza. Se empezó a asfixiar poco a poco. Y cuando estaba asfixiándose, de pronto, no sé qué sería, hermanos, no sé. La Biblia dice, un gran pez. De pronto, la oscuridad le tragó el pez y le bajó a las profundidades del mar. Y él, desde allí, 3 días, hermanos, que no eran 3 minutos, 3 días. Sin ventana, sin luz, sin aire, sin nada, 3 días. Y desde allí empieza a clamar, sálvame, Señor. Y dice Jonás, desde lo más profundo del Seol te clamé y tú me escuchaste. Ay. ¿Cómo puedes pensar que Dios no te oye? Aunque estés en las puertas del mismo Seol, allí aclamarás y Dios irá en busca por ti. Porque eres su hijo. Dios... ¿Crees que Dios te va a dejar así? ¡Hala, venga, que haga lo que quiera! Que no. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Dios provocará cosas. Y ahora te digo para qué. Dios preparará cosas. Y Dios mandó al pez a que lo vomitase para decir, aquí tienes una nueva oportunidad. Estás en Nínive. ¿Qué vas a hacer ahora? Y dijo, predicaré. Eres un hijo de Dios, ¿verdad? Esta palabra es para hijos que son hijos de Dios, pero que están huyendo de lo que Dios tiene para ellos. El culto no ha sido una casualidad. El que nadie participara, el pastor venga a subir, cantar, veo a la gente un poco pasiva. Oigan, no es casualidad. Esto está escrito, esto yo no lo he escrito ahora, esto lo escribí ayer.
Eso no es casualidad, porque una de las frases es: tú no estás aquí para ser un mero espectador. Que esto no es, hermano, que esto no es el cine, que esto no es un teatro, que esto no es una actuación, como ha dicho el pastor, a ver cómo cantan, a ver qué predica. Que no, hermano, que no eres un espectador, que eres un hijo de Dios, que aquí vienes a participar, aquí vienes a adorar, aquí vienes a servir, aquí vienes a glorificar a Dios. Pero más aún, aparte de que no eres un espectador, su vida cristiana no se puede resumir en una hora de culto. No, hermanos, no. Perdona, pero no. Así uno no puede ser cristiano. Así uno no puede crecer. ¿Qué estamos aquí? Ahora que tenemos el aire roto, 1 hora y media, pasándolo mal. Qué palabra que es que lo pasa. Y aquí lo pasamos peor aún. ¿Crees que la vida cristiana se puede resumir en eso? En 1 hora y media de culto y ya está. Y te levantas y no te acuerdas de Dios y no tienes un momentico con Dios y no meditas y no lees y no buscas y no te apasiona y no hablas con Dios. ¿Crees que una vida cristiana es normal? ¿Crees que un hijo y una hija de Dios puede vivir y sostenerse y crecer con 1 hora de culto? Algo está mal, hermanos. La vida cristiana tiene que salir fuera. Que tengas tus momentos con Dios, que tengas tus estudios, que tengas tu momento de lectura, de oración. Que le digas a Dios, porque esto no es solamente para el pastor Jesús, hoy yo que estamos en ministerio y el coro y ya está, ya no más. Dios ya no, en el campo del ángel Dios tiene olvidado a todo el mundo. Que no. Que hay dones enterrados en la iglesia que no han fluido porque ni la gente lo acepta. Que hay más allá de predicar y cantar, hay más allá. Te invito a que leas 1 Corintios, los dones del Espíritu. Hay 9 dones. Y aparte de esos 9 dones, en Romanos hay otros 9 más. Profecía, don de ciencia, don de sabiduría, discernimiento de espíritus. Hay muchos dones. Pero te vas a Romanos, el don de dar, el don de fe, el don de sanidad. Es que hay muchos dones y la iglesia no las ejerce. Dios ha enterrado en cada cristiano, hijo e hija de Dios, un don. Y Dios está esperando a que diga: Señor, aviva la llama del don que hay en mí. Eres cristiano, pues mira, Dios quería escribir una historia. La historia de cómo Dios ha salvado a Nínive. Bien, el cuaderno que Dios usó fue Nínive. El bolígrafo se llamó Jonás. Dios quiere escribir una historia en el campo del ángel. Y Dios la va a escribir usando a cada uno de nosotros. Hoy le decía a mi tío Silas, le decía: tío, Dios te bendiga. Lo que estás viviendo en Pan Bendito es el fruto de lo que has sembrado en Talavera. Gracias por el legado que nos estás dejando. Dios quiere escribir una historia en el campo del ángel con cada uno de nosotros. Me venía la niña del Jesús anoche. Tío, ¿te puedo hacer una pregunta? La Raquel, ¿no se llama? La niña la Raquel. ¿Verdad, hija, que me hiciste una pregunta? Tío, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime, hija. ¿Las mujeres pueden profetizar? Digo, mira, las hijas de Felipe eran profetizas y profetizaban todas. ¿Os dais cuenta? Si uno no puede enseñar nada que no esté en la Biblia, pero todo lo que esté en la Biblia se puede enseñar. Y Dios tiene un plan para cada uno y estamos huyendo del plan de Dios. Y estamos así, pasivos, sentados, sin querer hacer nada. Esperamos la hora de culto y ya nada más. Pero como decía el pastor, nosotros somos la sal de la tierra, dijo Jesús. Somos la luz del mundo. Y la sal, como decía el pastor, no solamente sirve para dar sabor a las comidas. En la antigua, en el siglo I, la sal, ¿sabe para qué se usaba también? Porque no había electricidad y no había neveras ni halcones. Ahí no se congelaban las comidas. Se les echaba sal. Cogían cuencos de sal y metían la carne dentro. Y está probado. Tú metes una carne dentro de la sal y metes una carne fuera de la sal y tarda más tiempo en corromperse la que está dentro de la sal, porque la sal tiene una sustancia
que ayuda a que la corrupción no vaya, frena la corrupción. ¿Lo habéis entendido? Bueno, pues cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, es la tierra entra en una corrupción, está en corrupción y no ha llegado a su corrupción completa gracias a que vosotros, la iglesia, estáis. Si la iglesia no está, el mundo está en corrupción completo. ¿Y sabes por qué? Porque Él dijo, y también soy la luz del mundo. Vivís en un mundo de tinieblas y si hay luz es porque el tío Manolo está aquí, y el Cristian está aquí, y el tío Titi está aquí, y las hermanas están aquí, y como hay luces dentro de nosotros, por eso el mundo no está en tinieblas espiritualmente. Y termino. A lo mejor Dios para nosotros no tiene una ballena y no tiene una tormenta, pero aquí es donde vais a entender lo de triunfalista y triunfante. Dios quiere que hagas algo para Él, que trabajes en su obra, como sea. ¿Cómo? Trata con Dios, que te dirá cómo. Porque a mí hubo un tiempo que yo era feliz barriendo el culto y jamás pensaba en predicar. Y a las 3 de la tarde me venía todos los días a barrer el culto. Y lo barría y preparaba mi pasto los domingos. Y estuve mucho tiempo. Y yo no pensaba en predicar. Era feliz haciendo eso. Hasta que Dios me dijo otra cosa. Coge a los niños. Y la escuela dominical. Eran los niños tan pequeños que los subía al púlpito. Y era feliz haciendo eso. Y Dios me dijo, ahora coge a los jóvenes. Dios te va a hablar si tienes comunión con Él. Si no, no. Si no tienes comunión, ¿cómo te va a hablar Dios? Pero ¿sabes lo que Dios va a hacer para despertar ese talento y ese don que hay en ti? ¿Habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige? Dios solamente se toma licencias con sus hijos. Mira, te voy a decir otra más fuerte. Dios no tiene nada que ver con impíos. No tiene obligaciones con ellos. Cero. Los impíos no le pueden exigir nada a Dios. No le exigen sus hijos, menos los impíos. A veces los impíos se toman licencias que no tienen. Dios, lo que vais a ver, lo hace solo con sus hijos. Y si eres su hijo, mira lo que Dios puede hacer contigo. ¿Habéis olvidado que como a hijos, dice, la exhortación que como a hijos, a veces Dios te exhorta? Más, no desmayes cuando seas corregido por Él. Dice la Biblia, porque dice, el que descendía a lo más bajo, subía a lo más alto, dio dones a los hombres y constituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, maestros y pastores. Y mira para qué. Mira, una de las funciones del pastor, para perfeccionar a los santos. La palabra corregir tiene que ver con perfeccionar. Solamente un santo se deja disciplinar. Pastor, esto es para ti. Solamente un santo se dejará corregir. Uno que no es un hijo de Dios, te aconsejo que no le corrijas. Dice la Biblia, corrige al impío y te tendrá como enemigo. ¿Has visto qué diferencia? Pero un santo se deja corregir. Te exhorta, te corrige, porque el Señor al que ama, ¿cuántos son amados por Dios? ¿Te sientes amado por Dios? El Señor al que ama disciplina. Eres amado por Dios, te sientes amado por Dios, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mira, a Jonás Dios hizo una tormenta, preparó un pez y le mandó a que lo vomitase. A los hijos de Dios en el campo del ángel, para remover el don que hay en ti, te exhortará, te disciplinará, te corregirá y si es necesario te va a azotar. Y si tiene que remover tu mundo lo va a hacer, porque eres su hijo. Pero como dice la Biblia, y con esto termino, en verdad ninguna disciplina al presente parece causa de gozo. Cuando Dios está trabajando contigo, no ríes ni saltas. ¡Ay, qué alegría! Por eso yo te invito a que cuando tengas una tormenta en tu vida, primero pregunta si es que Dios está detrás. Venga, otra más para gente muy madura.
Cuando Dios le lleva a Jeremías a la casa del alfarero, ¿qué dice la Biblia? Que la vasija se echó a perder en las manos. Alfarero, si eres tan fiera, ¿por qué has permitido que se eche a perder? Mientras trabajas en la rueda, arréglalo. Pero Dios le lleva a Jeremías y dice: mira, Jeremías, en ocasiones la única opción que yo tengo es dejar que se desechen en mis manos. A veces Dios a veces Dios va a cerrar el puño y mientras lo hace Dios va a llorar. Pero es la única opción que Dios tiene dice la Biblia, y con eso que se echó a perder, no en las manos de nadie, en las manos del alfarero, dice, hizo una nueva vasija. Mira, a veces Dios tiene un diseño para tu vida. Yo estoy sintiendo a Dios esta tarde. Y Dios quiere que tu vasija sea bonita. Pero hacemos tantas cosas y dejamos a Dios tantas veces fuera que la vasija que Dios tenía para nosotros se echa a perder. Y dice Dios, quiero hacer una nueva. Como decía la alabanza. Tú lo sabías, ¿no? Esa alabanza, lo que Dios... ¿Cómo era? ¿El otro día cantaste una alabanza? ¿Cómo? Sí. ¿La puedes preparar? Miren, hermanos, va a cantar una vasija. La obra que Dios va a hacer contigo va a ser más increíble de lo que era cuando Dios había empezado. No te he terminado todavía. Aún tienes que estar entre mis manos. Sé que esto no es plato de tu gusto. ¿Por qué te duele tanto mi trato? Sé que estoy siendo muy exigente. ¿Cuántas lágrimas has derramado? Pero para lo que quiero hacer contigo, que pases por aquí te es necesario. Pero cuando salgas del torno del alfarero, te verá en una repisa, te pondrá en un espejo y dirás con grande asombro, este no puedo ser yo. Qué vasija tan hermosa, el maestro se inspiró para hacer esta creación. Y yo pondré sobre ti mi sello, pondré mi firma como lo hace un buen pintor, para que toda aquella gente que te mire sepa que de mis manos eres tú mi creación. Y yo pondré sobre ti mi sello, pondré mi firma como lo hace un buen pintor, para que toda aquella gente que te mire sepa que de mi mano eres tú mi creación. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a presentar la Santa Cena. Vamos a estar unos minutos nada más. Vamos a dejar que Jesús presente la Santa Cena y seguimos adorando al Señor en esta tarde.